Hola de nuevo. Bien, hoy vamos a ver en este vídeo cuáles son los principales movimientos literarios y artísticos que tienen lugar durante el siglo XIX en España. En otros vídeos ya nos centraremos de una manera más específica en los diferentes géneros literarios y autores, pero ahora lo que vamos a ver es básicamente características fundamentales de estos dos grandes movimientos del siglo XIX que fueron el romanticismo y el realismo. Bien, vamos a empezar con el primero de ellos, que es el romanticismo. A día de hoy yo creo que tenemos todos una idea un poquito equivocada de lo que suponía el movimiento romántico. Hoy romanticismo es algo que pensamos que tiene que ver exclusivamente con el tema amoroso, con la dulzura, la ternura, el acercamiento, la empatía. Pues bien, nada más lejos de la realidad. El romanticismo, tal y como nosotros lo entendemos, es tan solo una de las vertientes, perfectamente lógicas, como veremos, de lo que es verdaderamente el movimiento romántico. Bien, este movimiento romántico tuvo lugar en Europa, se inicia en Alemania fundamentalmente, en un movimiento que es Sturm und Drang, rayos y tormentas, y que después pasaría también a Inglaterra. Y el desarrollo del romanticismo tiene lugar básicamente durante la primera mitad del siglo XIX. Bien, ¿qué es lo que provoca o qué es lo que supone este romanticismo? Pues es un fruto de la reacción contra la Ilustración. En la Ilustración, si recordáis, teníamos que la razón lo impregnaba todo, todo tenía que estar sujeto a normas, todo tenía que ser lógico y era mucho más importante lo que beneficiaba a la comunidad, al conjunto de la sociedad, que lo que me beneficia a mí como individuo particular. Pues bien, el romanticismo es justo lo contrario y la palabra clave es lo irracional. Aquí se va a dar importancia a la individualidad del hombre, como veremos dentro de un momento con las características, pero porque el hombre es el que tiene determinado tipo de elementos que lo diferencian del resto de los animales. Las pasiones, lo que nos surge de dentro, lo que no está sometido a la razón, lo que no tiene lógica. Por eso, durante esta época, nos vamos a encontrar con que se rompen todas las normas. Y entonces todo aquello que suene a razonable, a lógico, se desecha porque lo importante es eh, poner encima de la mesa como fundamento de lo que es la esencia humana de las pasiones. A ver, y las pasiones tenemos que entenderlas también como un concepto muy general. Es aquello que surge de nuestro interior y que no se puede explicar, porque no tiene lógica, porque no es racional. Entonces, aquí es donde vamos a encontrarnos durante esta época o en este movimiento, como los temas más importantes van a ser la muerte, la oscuridad, el misterio, la violencia y también, claro, está el amor, porque todos estos conceptos no pueden estar sometidos a normas. Bien, vamos a ver cuáles son las características, digamos, más representativas de lo que sería este movimiento. En primer lugar, vamos a encontrar el individualismo. Los autores románticos son especialmente egocéntricos. El mundo es lo que yo veo y lo que yo tengo de él, lo que a mí me afecta. Mi mundo soy yo y el resto no me importa, porque lo que yo quiero hacer es lo verdaderamente relevante. Y entonces no estoy de acuerdo con esas normas sociales que vamos a ver que tratan tan solo de oprimir mi libertad, de oprimirme mi esencia y de no hacerme presentarme al mundo tal y como soy. Por lo cual, mi mundo es lo que yo creo y eso es lo único y lo más importante. Bien, tiene que ver esta primera característica con una segunda que es el culto a la libertad. El hombre trata de ser libre precisamente para generar ese mundo que a él le gustaría tener o en el que le gustaría vivir. Y entonces se está rebelando continuamente contra la sociedad y las normas que ésta impone para que los hombres, como ya hemos dicho, puedan vivir entre ellos, pero no les deja expresarse como ellos deberían o ellos querrían hacer. Por eso es por lo que se rompen las normas, por lo que se rechazan las reglas y todo aquello que está a un nivel superior en cuanto a autoridad también es rechazado. Bien, aquí os quiero recordar, por ejemplo, para que os hagáis una idea real de qué es el romanticismo, que una de las obras quizá más representativas es Frankenstein.
En la obra de Frankenstein nos encontramos con un señor, que es el protagonista, Víctor Frankenstein, que quiere crear vida. Bien, eso evidentemente es una ruptura con una norma o una idea básica. La vida la crea Dios. Pues no, yo estoy por encima de Dios o yo me equiparo a Dios. No quiero estar sometido a esos designios ni a lo que Él decida. Yo voy a decidir por mí mismo y si Él es capaz de crear vida, yo también voy a ser capaz de crearla. Luego veremos qué es lo que le ocurre a esa criatura creada por el doctor Víctor Frankenstein. Es una desgracia después de otra porque, bueno, tiene que enfrentarse a las normas sociales. Ese monstruo o esa criatura que crea el doctor Víctor Frankenstein termina por no ser aceptado por una sociedad que lo ve como un ser despreciable, diferente y que por tanto no está dentro de la sociedad. Y como es rechazado por la sociedad, mirad esa última parte que hemos puesto en este punto, la criatura siente soledad y siente vacío. Y eso mismo es lo que le va a ocurrir a los autores de esta época. Tanto enfrentarse a una sociedad, estar solos, porque mi libertad es la mía y es la que yo quiero, hace que en un momento determinado la ausencia de contacto con el resto de los elementos sociales les provoque esa sensación de soledad y de vacío existencial, que va a hacer, por otro lado, que sea muy típico en esta época el que la gente se suicide. Primero, por esa sensación de vacío y, en segunda instancia, porque el suicidio es la expresión máxima de la libertad individual. Yo no he podido decidir cuándo me ha creado Dios, pero sí puedo decidir cuándo termino con mi vida. Y entonces digamos que es la expresión de la libertad suprema. Además, en uno de los principales autores románticos, que era un alemán que se llamaba Goethe, tiene una de las obras que es Las desventuras del joven Werther, en la que encontramos a un jovencito enamorado de una señora mayor y que ante la imposibilidad de poder llevar a cabo esa relación amorosa termina suicidándose. Curiosamente vestido de una manera particular, una camisa azul, un chaleco amarillo, como muy llamativo, ¿no? También como expresión de la libertad individual. Pues bien, en Europa durante los años siguientes a la publicación de esa obra, no os podéis imaginar la cantidad de chavales jóvenes que se suicidaban vestidos precisamente de esa manera, como manera de rechazar esas normas sociales o esa presión que se ejercía sobre su libertad. Bien, más características del romanticismo. Pues bien, vamos a encontrar que en muchos casos los autores románticos en sus obras muestran espacios diferentes al que viven o mundos y etapas o épocas también lejanas dentro del espacio temporal. Se van a lugares exóticos o a etapas legendarias o heroicas. Bien, esa razón también tiene mucho sentido. Como están disconformes y rechazan esa sociedad que les pone normas en la que viven, deciden crearse una sociedad o un mundo paralelo en el que ellos estarían más a gusto. Y de ahí esa aparición que nos vamos a encontrar de espacios distintos y tiempos pretéritos normalmente. Por último, dentro de las múltiples que hay, algo que ya hemos citado, si recordáis, en el vídeo anterior, y es que ese nacionalismo, esa proclamación de libertad de la identidad de los pueblos, es también una manera de reivindicación de la libertad, porque al fin y al cabo se opone contra la globalización o la universalización que pretendía llevar a cabo la Ilustración. Entonces, bueno, es una manera también de ver que las normas están para ser rotas porque yo soy quien soy y además defiendo mi identidad. En este aspecto, por ejemplo, van a ser muy llamativas obras de autores como Walter Scott en Escocia, que también estará defendiendo la identidad escocesa frente a la ocupación y opresión inglesa. Una obra como Rob Roy sería bastante representativa de este movimiento. Bien, durante la segunda mitad del siglo vamos a encontrar, como suele ser habitual, otro movimiento estético, cultural, literario, que va a surgir por oposición al anterior, y es el realismo. Este movimiento se inició en Francia, en autores como Balzac o Stendhal, y lo que va a proponer
bueno, ya vemos que se desarrolla durante la segunda mitad del siglo XIX, decía que lo que va a proponer es ver la realidad desde un punto de vista racional, objetivo. ¿De acuerdo? Es decir, abandonamos esos mundos que nos hemos creado para centrarnos en el mundo real. Y en ese mundo real lo que tenemos que hacer es tratar de visionar y mostrar la realidad tal y como es, precisamente porque como la problemática social es muy acuciante, hay que intentar analizarla lo mejor que se pueda para poder criticar los principales defectos sociales, lo mal que viven algunos estamentos sociales, especialmente las clases bajas, ver cuáles son esos problemas que tienen y tratar de darles una solución a ser posible. Bien, como características quizá más representativas, en primer lugar, la verosimilitud. Vemos que se describen personajes, situaciones, ambientes reales, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurría en el romanticismo, donde la defensa de la individualidad y de la libertad personal era lo más importante y para ello si había que irse a un mundo lejano o a un mundo en el tiempo, bueno, que podía ser heroico, pues se iba sin ningún problema. Aquí no, aquí hay que centrarse en la realidad que nos rodea para poderla criticar, analizar y de esa manera llevar a cabo una solución de los problemas que están atacando a la sociedad. Bien, para ello, como hemos comentado ya, hay que observar la realidad como si fueras un periodista. Vas tomando notas y entonces esos datos de lo más cotidiano, de la vida real que se han estado tomando, se crean, perdón, eh, se utilizan para crear obras en general de prosa y donde ya veremos que la novela será quizá lo más representativo a nivel de género literario. Bien, por último, hay una característica, más que una característica, un movimiento específico dentro del realismo, que es el naturalismo. Bien, en ese intento que se tiene por parte de los escritores realistas de dar una visión real de la sociedad en la que se vive, en general se suelen sumergir dentro de los ambientes más sórdidos, más duros, lo más marginal, para crear una situación que impacte verdaderamente en los lectores y de esa manera, pues bueno, se tenga en cuenta las situaciones reales que está viviendo determinada franja de población y poderle dar una solución o arreglarlo en la medida de lo posible. Bien, vemos que son dos movimientos antagónicos, muy opuestos el uno del otro. Uno que llamó muchísimo más la atención, que fue evidentemente el romanticismo, pero que realmente tampoco es que goce de mayor relevancia, no tiene por qué, respecto al segundo de los movimientos. Estas características generales las iremos perfilando ya cuando tratemos a cada uno de los autores de las diferentes épocas y en los distintos movimientos literarios. Por ejemplo, en el romanticismo va a ser muchísimo más importante, por ejemplo, la poesía que la narrativa, aunque veremos que la narrativa también tiene cabida, al igual que el teatro, incluso en artículos periodísticos, véase Larra, uno de los autores importantes, mientras que en el caso del realismo, puesto de lo que se trata es de denunciar la realidad, se hace a través del método que sea más fácilmente entendible y que llegue con mayor rapidez a la población, en este caso la prosa y habitualmente la novela. Bueno, lo dejamos aquí y en los siguientes vídeos ya iremos viendo los diferentes autores, características, obras, géneros literarios dentro de la literatura en español. Espero que hayáis tenido una idea aproximada y más real de lo que es cada uno de los movimientos, en especial del romanticismo, que parece que se suele tener una idea un poquito sesgada, corta, limitada de lo que realmente supone. Bueno, nos vemos en la próxima. Chao.